Bueno, buenas noches amigos. Acá otra noche en mi oficina, una noche filatélica. Tengo el gusto de, bueno, de presentar un nuevo tema de filatelia fiscal, como ya están acostumbrados ustedes. Y recordar que, bueno, que ya pasamos las 600 charlas, vamos rumbo a las 1000, por supuesto, pasando por las 666 que llegarán en algún momento de la mano de Alfonso. Así que bueno, seguimos este derrotero de desarrollo filatélico en toda América. Bueno, hoy voy a presentar la segunda emisión de sellos fiscales de la República Argentina. Recordarán que la vez anterior hablé de la primera, que eran los rombos, eh, emitidos por Guillermo Kraft. Y hoy, como se llama, voy a presentar esta segunda serie que se utilizó entre el año 1884 y 1886, ¿eh? Y que fue confeccionada por una empresa litográfica muy importante que se estaba generando en la ciudad de Buenos Aires, que era de los socios Stiller y Lass. ¿Eh? Bueno, como ven ahí, tiene esta serie de estampillas, tiene dos diseños diferentes. El que ustedes ven a la izquierda es el que se utilizó para todos los valores que eran inferiores al peso, o sea, los que eran simplemente en centavos. ¿Eh? Y el segundo modelo se utilizó del peso en adelante. ¿Mm? Bien. Bueno, acá presento un poquito la casa impresora. eh, Federico Lass y Kurt Stiller eran dos socios que habían puesto una imprenta con litografía y que poco tiempo después de esta emisión, como se llama, crearon una compañía muy conocida, que es la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, que fue la encargada de imprimir eh, unas cuantas series de estampillas postales, realmente con una confección maravillosa. Claro que cuando ellos crearon la nueva compañía, la sudamericana, ya habían cambiado de técnica porque utilizaban el grabado y hicieron las series, digamos, postclásicas más hermosas de nuestra biblioteca. Pero, digamos, quiero hacer esta referencia porque justamente la serie que presento hoy van a ver que tiene una factura bastante, digamos, delicada, aunque todavía con una, al ser litográficas, no son tan perfectas como las que fueron después, las que hicieron para el correo. Bueno, quiero mencionar que la información que está acá presente pertenece a una persona que nosotros conocemos mucho, que trabajó en Casa de Moneda de la Nación, que era, se llama Nora Matassi, muy amiga de los filatelistas en su momento. Cuando ella estaba en Casa de Moneda nos apoyó mucho. Ella estaba en el museo y en el archivo y nos brindaba mucha información, y además era una investigadora. Y bueno, esta información que ustedes ven acá es de su autoría. Bien. Bueno, ahí ven una de las series que hizo la compañía sudamericana, recuerdo, posteriormente a la que yo estoy presentando hoy. Acá otras muy conocidas, Libertad con Escudo o Libertad Sentada, como se llamaba tradicionalmente, Tres Próceres, y la hermosa serie que se hizo para el centenario de la Revolución de Mayo. Además de esa que ustedes ven abajo a la derecha, una estampilla conmemorativa de Puerto Rosario ya en el año 1902. Esto es un poco para que ustedes vean el nivel de producción que llegaron a tener estos empresarios impresores. Bien, pero vamos al tema que nos toca hoy, que es hablar de la emisión de sellos fiscales, la segunda emisión de lo que sería los sellos de ley de sellos o sellos de uso general ¿eh? De la República Argentina. Y presento aquí el primer valor, el valor de 4 centavos, el valor mínimo, que después vamos a ver que cambió a 5 centavos, pero que en este momento era el de 4 centavos.
Y este sello, como se llama, se utilizó, fue el que tuvo mayor tiraje por el hecho de que era de uso masivo, o sea, se utilizaba constantemente. Y ahora vamos a ver algunas variantes de este sello. Lo que sí, la primera clasificación que se tiene en cuenta este, es una pequeña diferencia en el cliché que está dado por el ancho del cliché, que, bueno, esto tradicionalmente, a ver, me voy a ordenar un poquito. Esto proviene, recuerdo, de una colección que yo adquirí hace poco, que es una colección muy clásica. Entonces, digamos, tiene un estudio, digamos, un poquito más avanzado de lo que estamos acostumbrados en sellos fiscales, porque es una colección hecha en la época con una acumulación de material. Y entonces, bueno, retomando, les decía que la primera clasificación que se hizo fue en función de los dos tipos en el cliché, la diferencia está dada por el ancho del cliché, que se toma desde, si ustedes miran, aquí en los costados hay unos adornitos que son como una línea vertical de cada lado, que después termina acá con un triangulito, en fin, una serie de vueltitas. Estos dos se toman para medir la distancia entre ellos, y en un caso, acá, esto es una foto de sacada con microscopio, se ve que tenía 20 milímetros de espacio entre uno y el otro adorno. ¿eh? Apenas un pelito menos, pero prácticamente 20 milímetros de ancho, tomado, no el ancho más grande que sería por acá, sino tomando estas dos rectas que tenemos aquí. Y esta otra se ve que tiene medio milímetro menos. ¿eh? A la vista eso no se percibe, pero cuando uno, digamos, lo mire, sobre todo con una buena lupa o con el microscopio, se nota la diferencia. ¿eh? Y eso evidentemente, digamos, lleva a la conclusión de que, digamos, provienen de distintos clichés. Bien. Acá muestro un poco, digamos, las distintas variantes que se fueron encontrando en estos sellos. Tenemos por un lado el dentado 12,5, que es el dentado que se utilizó inicialmente cuando se emitió la serie, el 1 de enero del año 84. Vamos a ver que inicialmente tenía ese dentado de 12,5 y luego en el mes de agosto, que se hace una segunda tirada, ya se cambió el dentado a 11,5. Tanto en la primera como en la segunda tirada se encuentran ejemplares del tipo 1 y del tipo 2. Es decir, que los dos tipos se utilizaron desde el principio y bueno, después cuando se hizo la segunda tirada lo que se cambió fue el dentado. Como podemos apreciar, además, como este fue un sello que, digamos, se imprimió muchísimo, al haber varias tiradas diferentes o haberse hecho en distintos momentos, también cambia la tinta y uno encuentra muchos matices en el color. Las denominaciones que yo le puse son de aquella época, sobre todo el color escarlata, yo no lo sabía identificar, si no es porque, bueno, la colección lo decía, pero bueno, lo que sí nosotros podemos ver, por ejemplo, en el tipo 2 se ve claramente como que hay un degradé, desde un rojo más intenso, digamos, que sería de escarlata, pasando por el rojo, rosa, que es un intermedio, y el rosa, que es más pálido, ¿no? Bueno, y así encontramos ese tipo de variaciones en los las distintas tiradas, así como, por ejemplo, en este caso, una impresión empastada, se ve más oscura, y bueno, y esta que es una linda pieza, que es una pareja con el dentado desplazado. Digo que es linda porque no es muy común, o sea, no es que en sellos fiscales no se encuentran muchas variedades. En esta edición prácticamente no hay muchas, y esta es una de las pocas que, bueno, que había en esa colección. Bueno, otra cosa que es digna de mencionar es el tema de ese documento que vemos ahí, que es un recibo. Les cuento que este sello de 4 centavos es muy común, ¿no? Como yo le dije, hubo una
tirada muy grande, entonces se lo encuentra fácilmente, no tiene mucho valor. Pero en documentos sí es realmente raro. ¿eh? Yo pasó mucho tiempo hasta que yo pude conseguir algún documento con el sello de 4 centavos adherido. ¿eh? Porque, digamos, el tema es que en aquella época que había coleccionismo de sellos fiscales, la costumbre era la de despegar los sellos y coleccionarlos, digamos, sueltos. Lo mismo sabemos que pasaba con las cartas y por eso las cartas, digamos, de toda esta época son más difíciles de conseguir que los sellos sueltos. Bueno, ¿qué es esto que vemos ahí? Ese documento es un recibo por un pago parcial de una hipoteca del año 1884. La ley de sellos establecía que todos los recibos de dinero tenían que pagar un impuesto, los recibos cuyo monto superara los 40 pesos moneda nacional, ¿no? Tenían que pagar un impuesto de 4 centavos, era un impuesto fijo, y entonces uno, digamos, después este impuesto, digamos, se prolongó muchísimo en el tiempo y entonces de otras épocas es muy común encontrar recibos con una estampillita generalmente baja de 5, perdón, después más adelante puede ser de 10 centavos, de 50 centavos, depende de la época, es muy común encontrar recibos. Pero de esta época no es tan común. De hecho, yo conseguí muy poquitos y bueno, y los cuido mucho porque realmente es difícil. Van a ver que en toda la presentación yo presento muy pocos documentos porque no se conservan demasiados documentos de esta época. Acá hay otro recibo también, con un sello de 4 centavos. La verdad que es muy pintoresco, me gusta mucho este recibo, bueno, por los grabados que tiene arriba, incluso por la palabra lanchaje, que hoy en día no usaríamos, de una empresa de transporte, tanto terrestre como fluvial, que en este caso hace un recibo por transporte de 151 fardos de una empresa que ahí dice Barraca Farías, que supongo que habrá ido a Montevideo, porque digamos fue lancha, o no lo sé si fue a Montevideo, pero bueno, la lancha que utilizó se llamaba en francés Villa de Montevideo, ¿no? Bien. Otra cosa interesante de este documento, más allá de lo filatélico, es el hecho de la moneda en la cual está expresada. Nosotros estamos en los primeros años de la moneda nacional. La moneda nacional se empezó a emitir en el año 81, 1881, pero, digamos, la ley de creación de la moneda nacional permitió que las provincias continuaran utilizando, digamos, las distintas monedas que estaban en uso en ese momento hasta el año 84. Este sería el último año en que se podían usar monedas que no fueran pesos moneda nacional. Y si nosotros nos fijamos, la cuenta inicial está hecha en este tipo de pesos. Estos son pesos moneda corriente, que yo ya les conté a ustedes que eran, ¿cómo se llama? La moneda que se utilizaba más frecuente en la provincia de Buenos Aires. Todavía se utilizaba muchísimo y entonces la cuenta está hecha, bueno, se ve que se cobró en pesos moneda corriente. Y luego, para el pago del impuesto, se lo transforma en pesos moneda nacional, en la columna de la derecha. La relación era de 24,19, 24 pesos con 19 centavos sería la relación, para pasarlo a moneda. O sea, la moneda nacional era mucho más fuerte que la moneda corriente. Y bueno, como vemos, supera los 40 pesos, entonces tiene que pagar el impuesto de 4 centavos. Realmente es un lindo documento que va más allá de lo filatélico por todo lo que nos cuenta acerca de tanto del signo monetario como de, bueno, la forma de transporte, etc. Bueno, sigamos adelante con la edición. Acá tenemos, bueno, ahora voy a hablar un poco de los sellos en centavos, que tienen este modelo que yo les dije,
Y lo que se encuentra es que hay dos tipos claramente diferenciables, en el cliché. Y nuevamente por los adornos estos verticales de los costados. En el primer tipo, lo que se ve es que ese adorno tiene en el medio como si fuera, digamos, un rombito, un engrosamiento en el medio, ¿eh? Un adorno, digamos, más que le pusieron, que después se ve que lo simplificaron y en el segundo tipo no aparece. Entonces, esto vamos a encontrar en varios sellos de tipo 1 y de tipo 2. ¿Mm? Bien. Eh, eh, bueno, muestra un poco, digamos, los distintos sellos en centavos. Acá tenemos el de 10 centavos, tipo 1 y tipo 2, con los dos dentados. Fíjense que el tipo 1 sería la primera emisión con el dentado 12,5 y ya la segunda emisión con el tipo 2, 12,5. ¿Eh? En el caso de 25 centavos, también encontramos el tipo 1 y el tipo 2. Hay algunas diferencias en algunos casos de matices en el color, no tanto como en el 4 centavos, porque, digamos, la emisión no fue tan prolífica, digamos, ¿no? O sea, se utilizaban menos estos sellos que los que se utilizaron del 4 centavos. En el caso del 25, además, esta diferencia no estaba clasificada en la colección, sino que la pude apreciar yo y se nota claramente en el caso de 25 centavos. El tipo 2 además tiene dos subtipos, ¿eh? Que está dado en el adornito que está acá abajo al lado del valor, al lado del 25. No se nota mucho en los sellos, pero con una ampliación, acá se ve que, digamos, en esta circunferencia que encierra el 25, al costadito hay un adornito, también una especie de banderín invertido, digo yo, o un triangulito con un palito, ¿eh? Que se ve ahí. Ese sería, digamos, el subtipo 2A, digamos. Bien. Y luego aparece un subtipo 2B, donde ese adornito se pegó al borde acá y desaparece el palito, es como un triángulo mucho más grande. Acá se nota un poco, si ustedes lo ven. ¿eh? Entonces es una clara diferencia. Lo señalo además porque, bueno, en la colección, que es lo que uno a veces dice, no, no es un accidente del momento, sino que hay varios sellos de un tipo y del otro, con lo cual, digamos, evidentemente ahí hubo un cambio en el cliché que hizo que, bueno, que la impresión se vio distinta. Bueno, después están los otros valores, también en tipo 1 y tipo 2, y con los doble dentados. En el 75 centavos vemos mucha variación de color. Bueno, como ven, no son muchos los valores en centavos, ¿no? Pero bueno, son los que se hicieron, hasta 75 centavos. Y luego pasamos perdón. Acá hay dos documentos muy lindos que voy a mostrar. Realmente también, estos son un lujo, la verdad. Estos venían en la colección que tuve la suerte de comprar el mes pasado. ¿eh? Y bueno, y son muy, muy raros también. Realmente estos sellos, esta segunda edición, en documentos son realmente muy, muy escasos. ¿eh? Bien. Y en este caso, tanto este como el que sigue, vamos a ver que son dos letras de cambio internas, digamos, libradas en la ciudad de Buenos Aires a la orden del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esta situación hizo que tuvieron que pagar doble impuesto. Por un lado, un impuesto a la provincia de Buenos Aires por haber utilizado, digamos, por ser el banco de la provincia el que cobraba, digamos, la letra de cambio, y por otro lado, un impuesto nacional de acuerdo a lo que establecía la ley de sellos.
Fíjense que la letra de cambio está emitida por la provincia de Buenos Aires, con un valor de 45 centavos, al cual se le agrega 15, o sea que esta letra de cambio pagó de impuestos 60 centavos a la provincia de Buenos Aires. ¿Mm? Estamos hablando, este año, perdón, estos ya son pesos nacionales, ¿sí? Ya la provincia este año, porque esto debe ser en el año 85, ¿eh? Que ya, no, 86, ahí se ve bien, en el sello 1886 ya utilizaba también los pesos nacionales. Y a la nación le tuvo que pagar un impuesto de 50 centavos. Ya en este caso no es un impuesto fijo, sino que es un impuesto proporcional. Que en realidad en aquella época la costumbre más que proporcional era escalonado. ¿Eh? Nosotros, digamos, en las leyes más modernas, lo que se indicaba era un porcentaje en el impuesto, con lo cual con una sola indicación ya estaba todo dicho. Tanto para las letras de cambio, para los pagarés, para los contratos, se fijaba un porcentaje y eso es lo que se cobraba. Pero en este caso era escalonado. ¿eh? Y, por ejemplo, si nosotros nos fijamos el impuesto de 50 centavos en esta escala, que es la que regía en el momento, 50 centavos correspondía a una obligación entre 251 y 500 pesos. Bueno, esto fíjense que es justo el límite superior, 500 pesos. ¿eh? Si hubiera sido un peso más, ya pasaba al siguiente escalón. ¿eh? Este, pero bueno, era justo el límite superior y bueno, y eso es lo que pagó. Entonces nos fijamos en el listadito, son 500 pesos, paga 50 centavos. Acá esta otra es muy similar, también le pagó un impuesto a la provincia de Buenos Aires de 80 centavos y 75 centavos le paga a la Nación, también si nos fijamos en la lista, 75 centavos era de 501, fíjense, esto que yo les decía antes, ¿no? Hasta 501 pagaba 50, pasaba un peso ya pagaba 75 centavos. Bueno, y en este caso, ¿cómo se llama? Pagó 75 centavos de impuesto. Bueno, pasamos ahora sí a los valores en pesos. En los valores en pesos vamos a encontrar ¿cómo se llama? Distintos clichés también. En realidad son dos clichés con una variante, ¿no? Yo acá puse tipo A, B y C, pero la C es una variante de la B. Eh, ¿Cómo se llama? Esta clasificación sirve para algunos valores, pero vamos a ver que otros valores tienen otro tipo de variación. Pero lo que sucede, por ejemplo, en la primera emisión, que va a ser el tipo A, se ve que el cliché tiene en los bordes, en los márgenes, estas, digamos, parejas o pares de líneas horizontales que son más reducidas, yo diría mejor logradas, ¿no? Como que están más prolijas. Y si uno se fija, hay una cierta cantidad, ¿no? Que yo las contamos, son 2, 4, 6, 8, 9, por ejemplo, libres, sin contar las que están debajo del adornito este de acá, ¿no? Son 9, 3, 6, 7, 8, 9. Ya en la segunda, en el segundo cliché, fíjense, mucho más gruesos, yo diría más groseros también, ¿eh? Y por supuesto muchos menos. De 9 se redujo a 6 acá. Y en el tipo C también es muy similar al B, pero queda uno suelto. O sea, se ve que en algún momento las cosas no les quedaban muy parejitas y tenían que completar con una linita ahí que no formaba pareja. Eso es lo que se diferencia. Entonces, bueno, eso nos diferencia los distintos clichés. En general, en esta emisión lo que se distingue son como tres yo no sé si decirle tres tiradas, ¿no? Sí, la primera y la segunda están claramente, yo diría la primera tirada, la segunda tirada y las siguientes. La primera tirada es la tirada que tiene el dentado de 12,5 y tendría este tipo de cliché.
La segunda tirada cambia el dentado, pero utiliza el mismo cliché. O sea que en agosto se siguió utilizando este mismo cliché tipo A, pero lo que cambia es el dentado. Y en las posteriores, ¿eh? Ya se cambió el cliché. Lo que yo supongo es que el cliché en la litografía, ¿no? Solía ocurrir, se desgastaba y entonces había que volver a hacerlo y a volver a hacer las planchas, ¿no? Las piedras, volver a grabarlas, digamos, para imprimir. Y en ese caso se ve que se tomaron un poquito menos de trabajo, por eso salió un poquito más grosero los bordes, ¿no? Este, y bueno, y ahí está. Veamos algunos de los valores. Acá en el 1 peso tenemos el dentado tipo 12,5, el dentado 12,5 tipo A, por supuesto, primera emisión, con algunas diferencias en los tonos. Bien, en dentado 11,5 tenemos el tipo A otra vez, que sería la segunda tirada, la de agosto del año 82, perdón, 84, y luego tipo B y tipo C serían las tiradas posteriores, cuando ya se tuvo que cambiar el cliché. Bien, con algunas diferencias en el color. Acá, desgraciadamente, esto ya parece casi verde, pero también es un poco la deformación que se ve cuando uno lo escanea y, bueno, presenta en la computadora, ¿no? No son muy fieles los colores acá, pero bueno, es lo que hay. En el caso del 1 peso 50, la diferencia de los clichés se nota más en el marco horizontal. Fíjense que nuevamente pasa lo mismo, acá vemos, digamos, las barritas mucho más pequeñas, más juntas, son 7 pares, si uno las cuenta, y acá es una menos, son 6, se ven más gruesas. ¿eh? Bueno, el mismo tipo de variación. Otra vez encontramos los dos dentados, 12,5 para la primera, se llama para la primera tirada, y la segunda y las siguientes con 11,5. Bien, bueno. Y acá los valores que continúan. ¿Cómo se llama? En la mayoría de los valores, la clasificación es de los clichés con el tipo A y B, mientras que en algunos, a ver, el D ya no aparece, ¿no? No, es A y B. Bueno, eh, hay, hay algunos colores, sobre todo, perdón, algunos sellos, los que tienen, son 2,50 o 3,50, esos valores no tienen varias tiradas, son los que menos tiradas tuvieron. Por eso no hay variaciones. Fíjense como, por ejemplo, del 2 centavos uno encuentra, perdón, del 2 pesos uno encuentra varias clases, del 2,50 uno solo, del 3, bueno, y así. Del 3,50, del 4,50, fíjense en esa época los valores eran muy seguiditos, hasta el 4,50, ya después no, después ya siguen pesos enteros, 5 centavos. ¿eh? Acá son muy notables la diferencia de color entre la primera tirada y esta que sería la tercera tirada. Primera, o digamos, ya no es la segunda. Bien, habría que ver si hay una segunda, ¿no? También hay que tener en cuenta que estos valores ya no son tan frecuentes conseguirlos, uno no tiene tanta cantidad como para poder tener una clasificación completa, o sea que sería muy posible que luego aparezca algún tipo que acá no está. ¿eh? Una de las cosas que me llamó la atención es el 3 pesos, que yo tenía en mi colección, más la que compré ahora, y en ningún momento encontré de 12,5, dentado de 12,5. Yo me pregunto, ¿no se hizo en la primera edición? Es cosa rara, porque 3 es un valor bastante usual, pero no encontré. Es más, hace poco compré otra colección y tenía los 3 pesos. Yo digo, bueno, voy a encontrar el 12,5, todos serán de 11,5. No sé qué pasó. No se habrá hecho de 12,5 el 3 centavos, no lo sé. Pero bueno, hasta ahora esa es una cosa que me llamó la atención porque lo común sería que de la primera emisión hubiera de todos los valores. Bueno, acá tenemos hasta el 8 pesos.
seguimos con valores más altos, el 9, el 10. Fíjense que el 10 vuelve a tener la clasificación que habíamos encontrado con el 1,50, o sea, donde los clasificamos por borde horizontal y no por el vertical. Del 15 encontré uno solo, y el 20 tiene una particularidad muy especial. A mí me llamó mucho la atención también. No sé si uno tuviera la suerte de conseguir más ejemplares, si puede encontrar alguno que tenga los bordes más nítidos. Pero fíjense que todos, incluso los de estado 12,5, que sería la primera emisión, tienen, digamos, ese borde bastante desgastado. Este, digamos, sería el que yo encontré más nítido. Y fíjense cómo las líneas verticales, en este caso, se ven apenas. Y acá directamente quedan vestigios. Es posible que se utilice, no sé, pero bueno, la verdad que me llamó mucho la atención que todos los sellos de 20 pesos que tengo, bueno, que son estos tres, tampoco es una cantidad como para sacar una conclusión, pero bueno, da la casualidad que los bordes están bastante borrados. Fíjense que incluso los verticales, uno los mira, así parecen en blanco, no como estos que uno ve que tienen un colorcito dado por esas líneas verticales y horizontales, ¿no? Que tienen alrededor. ¿eh? Es decir, bastante borroso, lo que se llama, o gastado, digamos, los bordes. Es algo, digamos, no sé a qué atribuirlo, pero así es. Bueno, ya acá tengo, este es un documento, realmente es una maravilla. Este fue un documento que tuve la suerte de un comerciante un día, el día que me lo presentó, yo quedé maravillado porque es fuera de serie. Ya les digo, son muy escasos los documentos, y ya uno con el sello de 10 pesos es casi imposible. ¿eh? Bueno, así que hermoso este documento. En este caso se trata de una escritura por una venta de un terreno en la ciudad de Buenos Aires, que pagó un impuesto de 40 pesos. Un papel sellado de 30 pesos más el sello de 10 pesos de esta emisión. Cuando nosotros yo lo leí todo para ver qué decía respecto del precio del terreno, no está, porque desgraciadamente lo que pasa con estos documentos es que siempre se guardan la hoja que tiene los sellos y las otras desaparecen. Y bueno, el escribano había escrito muchísimas cosas en la primera y no había llegado al precio. Pero bueno, si uno se fija en el listado, porque es un contrato, entra en la misma, la ley fija lo mismo que para los pagarés, que para las letras de cambio, que para cualquier contrato, ¿eh? Y entonces, ¿quién pagaría 40 pesos? Si yo me fijo acá, tendría que haber sido que el terreno se vendió a más de 30.000 y hasta 40.000. Dentro de ese, digamos, de esos montos de dinero, habrá sido el precio de este terreno. Y por eso pagó 40 pesos de impuesto de sellos. Y ahora sí pasamos a algo que realmente es una maravilla, que son los valores altos de la serie. La verdad que es inhallable. Yo cuando vi esta colección no dudé en comprarla, porque realmente tener completa esta serie es sumamente raro. Es la primera vez que veo estos sellos, ¿eh? De estos niveles. Y para que ustedes se fijen, a la derecha está, bueno, el catálogo de Marco del Pont, la cantidad de sellos que se fueron emitiendo. Entonces, fíjense, por ejemplo, de 4 centavos, yo le contaba, 1.120.000. O sea, eran muy, muy usuales. De centavos, fíjense cómo varían, 100.000, 194, etc. Pero a medida que vamos subiendo, cada vez hay menor cantidad de sellos. Y ya al llegar a 100 pesos, solo se emitieron 700. Y acá vuelvo a aclarar algo que dije la vez anterior. El sello de 100 pesos suele ser mucho más usado que los valores próximos a él inferiores, 70, 80, 90. Fíjense acá, en realidad los sellos de mayor rareza serían los de, ¿cómo se llama? 70, 80 y 90, de los cuales solo se distribuyeron
250 sellos. Una cantidad bastante exigua. Bien. Bueno, realmente, además, otra de las cosas que yo destaco de estos sellos, además de su rareza, que es muy, muy grande, es realmente los colores. Tienen colores muy vivos. Me sorprendió que a esta altura estuvieran con esa nitidez y, digamos, esos colores tan brillantes. Realmente es muy llamativo. Bueno, y además yo creo que es muy bien lograda la emisión. Realmente digamos, muy lindos los sellos y muy buenos los colores. Bien, pasamos a un nuevo sello que es una emisión complementaria del año 85, que es el de 5 centavos. ¿Por qué sale este sello de 5 centavos? Bueno, porque la ley de sellos para el año 1885, o sea, el Congreso todos los años sacaba una ley de sellos. Y para el año 1885, el famoso impuesto a los, ¿cómo se llama? A los recibos, subió a 5 centavos. Entonces, se reemplazó el sello de 4 por este de 5. Que yo no lo mencioné en su momento, pero volviendo para atrás, acá está, el de 5 centavos se utilizó mucho más, después de 3 millones, porque claro, el de 4 centavos se había utilizado en 1884, pero el de 5 se utilizó en 1885 y en 1886. Por eso se utilizó, bueno, en este caso más del doble, fíjense, 3 millones de ejemplares. Bueno, o sea que se utilizó muchísimo, incluso fíjense, acá vemos uno utilizado en el año 87. Porque además, como estos sellos no tenían indicado el año, no caducaban, como va a ocurrir después más adelante, que los sellos van a tener el año indicado. Entonces se podían utilizar aunque hubiera otra emisión posterior. Y bueno, y lo que nos está mostrando un poquito esto es que, ¿cómo se llama? Hay muchas tiradas y por lo tanto mucha variación de color. Así lo encontré clasificado yo en gama de rosas, gama de rojos, y estos ahí abajo que dice tinta de adelina, la verdad que traté de analizar, pero bueno, no hubiera sabido yo clasificarlos de tinta de adelina si no hubieran venido ya clasificados. Sí, Marco del Pon los menciona, con una tinta distinta, pero bueno, sería bueno que uno pudiera descubrir cómo reconocerlos, digamos, si no los encontrara ya clasificados. Así que bueno, es una tarea que todavía tengo pendiente. Bueno, a la derecha también un documento que es un recibo, una cantidad, fíjense, de 1.500 pesos nacionales, etcétera. Bueno, un lindo recibo de octubre del 85 con el sello de 5 centavos correspondiente al recibo. Bien. Y finaliza. Acá tenemos un cheque. Los cheques pagaban el mismo impuesto que los recibos, y un cheque, o sea, estamos hablando de un impuesto fijo de 5 centavos. En este caso, lo que tiene interesante este sello es que tiene un efecto de impresión, porque fíjense que en el 5 del lado derecho tiene una mancha de tinta, pero bueno, podemos suponer que no es una gran variedad, es un error, y me gusta tener estos errores porque ya les digo, son escasos. No es que uno tenga 30, 40, 50 errores en su colección. En este caso, para esta serie, yo ya les conté 2 y son todos los que tengo. Aquel, digamos, estado corrido, y en este caso esta manchita que, bueno, en otras emisiones no sería gran cosa, pero acá me parece que es una pieza, bueno, por lo menos para hermosear la colección. Y la frutilla de la torta sería el sello de 500 pesos. El sello de 500 pesos también se hizo
el 4 de abril del 85 se emitió una emisión complementaria, o sea que inicialmente la serie tenía hasta el 100 pesos, y vas a saber por qué, quizás porque fueron apareciendo, quizás los negocios fueron creciendo bastante en la ciudad de Buenos Aires. En esa época la ciudad de Buenos Aires estaba en crecimiento, había mucha inmigración, el comercio era cada vez más, digamos, más desarrollado, la industria también, y que había, ¿no? Tampoco era una gran industria, pero había industria, y quizás sería muy posible que tanto los contratos como todas las operaciones comerciales tuvieran montos mayores a lo esperado, y entonces decidieron hacer un sello de 500 pesos para aquellas operaciones más grandes. De todas maneras, son muy escasos los sellos que se dieron, o, o los que fueron distribuidos por la administración. Marcó del Pont se encargó de averiguar eso y consigna que solo fueron vendidos 90 sellos de este valor. ¿eh? Es un sello realmente muy raro y ya, de una gran belleza. A mí, además, en particular, me gustan mucho los sellos de color negro, así que este me parece fabuloso. Además de que es muy raro, digamos, yo lo considero una de las joyas de mi colección. ¿eh? Y además tuve la suerte, hace poco con la nueva adquisición, de conseguir un segundo valor de 500 pesos. ¿eh? Y me encontré con una sorpresa. Bueno, acá están los dos. Fíjense que el segundo desgraciadamente está roto. Acá se nota que tiene un agujerito, así todo. Son sellos tan, pero tan raros que aunque esté así me parece que es una perlita para tener en cuenta. Lo interesante además que pude descubrir que hay variaciones en el precio. A pesar de haberse vendido solamente 90, que yo supongo que hubo solo una tirada, ¿eh? Se ve que, bueno, claro, como en la litografía, había variaciones en el precio. ¿eh? Y acá aparece justamente esto que yo ya mostré en otro caso, que por ejemplo, acá tenemos todos pares de líneas verticales y acá aparece una línea sola, suelta. ¿eh? Para mí que debe ser una posición de plancha, ¿eh? Imposible tener una cantidad como para estudiar las posiciones de plancha acá, bastante como que tengo dos. E incluso si uno mira hay otras variedades, variaciones más, ¿no? Por ejemplo, acá hay un engrosamiento en el borde que acá no está, acá el cero está medio cortadito, está abierto, acá no. ¿eh? Pero, por ejemplo, si uno se fija, acá el 5, ¿eh? ¿cómo se llama? El marco, digamos, está completo y acá el 5 rompe el marco interno blanco. Bueno, todo este tipo de variaciones nosotros sabemos que aparecen en los sellos litografiados. Y bueno, y de hecho acá, por más de que haya sido muy corta la emisión, también aparecen esas diferencias. Bueno, con esto termino, digamos, la presentación de esta serie. Pero yo, digamos, quise agregar un tema más que tiene que ver con algo que me sucedió, digamos, últimamente y que a mí me sorprendió mucho. Y lo quiero contar porque me parece que son situaciones que a veces se nos dan a los filatelistas, ¿no? Y yo lo llamé esto de persiguiendo una quimera. Una quimera, como dice el diccionario, es un sueño, una ilusión, quizás producto de nuestra imaginación. Yo voy a tratar de mostrar que no es tanto de mi imaginación, sino que hay situaciones reales que hacen que yo, digamos, persiga esta quimera, pero bueno, producto de la imaginación y que lo más probable es que no se pueda realizar. O sea, es como embarcarse en, en un objetivo ¿eh? que es muy difícil de cumplir, pero que muchas veces nos pasa a nosotros cuando, digamos, nos embarcamos en una colección que nos atrae por alguna situación en particular y que sabemos que es muy difícil que podamos llegar, digamos, a cumplir completamente con nuestro objetivo. Pero que ese objetivo nos permita a nosotros avanzar en ese aspecto y creo que
es una de las cosas que a veces cuando uno tiene en mira, suele ser bastante, digamos, divertido, podría decir, interesante, estimulante, digamos. ¿Y de qué se trata esta quimera? Bueno, embarcarme en tratar de completar la colección de timbres, ley de sellos de la República Argentina. Lo cual realmente es sumamente complejo y voy a tratar de demostrar un poco por qué. En primer lugar, acá hago una especie de presentación general, acá vemos distintos modelos de sellos, desde los rombos de Guillermo Kraft, la serie que presenté hoy, estas que empezó a hacer ya Casa de Moneda, ¿eh? Pasando por distintos momentos, hasta las más modernas con otras monedas, como en este caso pesos ley 18.188, después hay de australes, hay etcétera, etcétera, pero bueno. Estamos hablando de una colección que comenzaría en 1878 y terminaría en 1987, o sea, mucho más de 100 años, con un estimado de unos 3.200 timbres. ¿Ah? Es un estimado. Bueno, lo que yo tengo a la derecha es una, digamos, contabilizado la situación, digamos, actual de mi colección con algún estimado en particular. Les quiero contar que yo no me puse a contar una estampilla por estampilla, cosa que me hubiera resultado sumamente aburrido y que no hubiera ocupado mi tiempo en eso. ¿Eh? Pero esto proviene de un programa que yo tengo gracias a mi amigo que siempre menciono, que es Ernesto López. Ernesto López, además de ser un gran filatelista, un gran amigo y muy generoso, con el cual podemos compartir tanto información como intercambiar y nos ayudamos mutuamente. Es una persona que sabe mucho, que es bueno programando, y hizo un programita, no es nada de otro mundo, puso un Excel, pero lo subió a la nube y los dos tenemos una especie de mancolista compartida. O sea, él tiene su propia mancolista y yo tengo la mía. Con la diferencia de que nosotros estamos acostumbrados a que las mancolistas de los filatelistas en general lo que consignan son los sellos que les faltan. En nuestro caso esto es imposible porque no sabemos cuáles son los sellos totales que existen. No tenemos certeza. De algunas series lo sabemos, de otras no lo sabemos. Y lo vamos adivinando a medida que vamos encontrando material, sobre todo de la época más moderna, porque por ahí, como ustedes ya saben, hasta el año 16 están los catálogos, pero después ya no hay más. Bueno, está el de Ackerman, que también Ackerman tiene un hermoso catálogo hecho, pero parcial, porque también su información es parcial. Y entonces, cuando yo digo 3.200 es un estimado, ahí dice 3.214, que sería el total. Ese es el estimado que nos da ese programa de acuerdo a cómo armó los casilleros mi amigo Ernesto López, pero hay que ver si todos los casilleros que nosotros dejamos para futuros hallazgos son sellos emitidos o no, porque uno supone que se emitió ese sello, pero no hay certeza, no hay información. Solo se sabe, sobre todo en los últimos años, los sellos que se van encontrando. También está el tema de la coherencia, de que si uno tiene una emisión de un año, supone que al año siguiente la emisión es muy similar. Eh, para que se entienda esto, la lógica fue eh, para la República Argentina, una vez que empezó a colocarle fechas o series, como ven que al principio pone el año, en algunos casos pone bienios, bueno, acá no hay ninguno de bienios, pero en la época ponía bienios, y si no le ponía series A, B, C con letras. Entonces, cada año se volvía a replicar la serie anterior, cambiando el año o cambiando la serie. Con lo cual, si uno piensa, por ejemplo, en algún momento que había series muy largas, de 40 hasta de 43 sellos, llegó a haber, tiene que pensar que hay 43 sellos cada año, con valores chicos y con valores grandes. Entonces realmente es complejo conseguirlos todos. ¿Por qué no se han conservado? Ahora,
Yo volviendo un poquito a la idea esta de la quimera, ¿por qué me embarco yo en esta quimera? ¿Qué es lo que me alienta a mí a embarcarme en este objetivo que parece tan incierto? ¿Eh? Bueno, el hecho de que yo, se dio la tremenda casualidad, yo le digo la verdad que estaba muy sorprendido cuando pasó, porque yo ya les había contado a ustedes que yo había podido adquirir una colección muy buena, que son las que estuve mostrando hasta ahora, la primera, la segunda emisión, también venía la tercera, que no la mostré, pero bueno, estaba incluida en esa colección, y al poco tiempo de adquirir esa colección, me ofrecieron una segunda colección que partía de la cuarta hasta el año 40, donde yo ya el año 40 en adelante lo tengo bastante completo. Entonces digo, la verdad que es mucha casualidad haber conseguido, digamos, las distintas etapas, de modo que yo a esta altura tengo un buen pantallazo de toda la historia de los timbres de ley de sellos, aunque, como ven en la estadística que presento acá, todavía estoy lejos del objetivo final. O sea, estoy cerca del 75% de lo que nosotros consideramos que debe haber sido el total de los sellos emitidos. Bien, entonces digo, bueno, armé un álbum dejando los espacios en blanco con todo lo que nosotros sabemos que nos presiona a nosotros ver esos espacios en blanco y fijarme este objetivo de seguir completando ese álbum más allá de conseguir, por supuesto, también documentos para que la colección sea mucho más interesante, pero bueno, ver hasta dónde se puede llegar. ¿Podré llegar al 80%? ¿Podré llegar al 85%? Bueno, serán distintas etapas. Todos sabemos que cuando nosotros avanzamos una colección, avanzar un poquito más es mucho más difícil que lo que hicimos hasta el momento, porque cada vez se va cerrando más el camino. Pero bueno, ¿qué es lo que me alienta a mí a hacerlo? El hecho de que yo, además de conseguir bastantes sellos, conseguí buen material. Lo que les mostré con PB, por ejemplo, pensar en esta serie que presenté hoy, completa, con ese sello de 500 pesos es casi imposible. Yo no lo hubiera imaginado antes, pero tuve la suerte de lograrlo. Y la segunda colección que acabo de adquirir a principios de este mes, que se lo voy a agradecer porque la verdad que estuvo muy generoso y me está dando muchas facilidades para poder adquirirla, es el conocido Guillermo Jali, la cual le agradezco muchísimo que me lo haya ofrecido, que haya estado muy accesible y que realmente él siempre ha sido, digamos, me ha ayudado mucho a mí a poder avanzar en este coleccionismo de fiscales, que no es fácil encontrar material. Así que quiero aprovechar la circunstancia para agradecerle, digamos, el haberme dado la oportunidad de acceder a esta nueva colección, donde había cosas muy, muy interesantes y había algunas verdaderas joyas que algunas les quiero compartir hoy porque realmente son muy llamativas. Y son unas series que da la casualidad que hay unas series de algunos años que están completas, de los cuales realmente, yo se los digo, la verdad que yo hasta que no la vi, no podía creer que esto era posible conseguir. Por ejemplo, esta serie del año 1912. Fíjense ustedes la cantidad de valores que tiene esta serie, que empieza en 5 centavos y termina en 500 pesos. Yo la verdad que cuando recorría la colección que él me estaba ofreciendo, y veía 90, 100, 200, 300, no, a mí se me caían los ojos ver esto, realmente es increíble. Cuando uno piensa, por ejemplo, el valor de 100 pesos no suele ser sumamente raro. No es fácil conseguirlo tampoco, pero no es rarísimo. Pero ya 200, el 90 también, pero además el 300 y también, bueno, no. La verdad que esto es una joya filatélica. Yo no creo que haya muchas series de estas. Entonces, cuando uno tiene este nivel de suerte de conseguir este tipo de material, se entusiasma y dice, bueno, vamos a tratar de avanzar todo lo que se pueda, más allá de la felicidad de tener este tipo de realiza. Y siguiendo al año siguiente, 1913, esta otra serie completa, fíjense lo que es esta serie, ¿eh? Donde además del 500 se agregó el 1000 y el 2000 pesos.
impresionante esta serie, realmente a mí me encantó esta serie. Cuando la vi, me pareció que era imposible armarla. Me pareció que era, o sea, si uno pensara que hubiera tenido la idea previamente, hubiera sido ya una quimera llenar esta serie. ¿Eh? Y realmente me impresionó mucho, así que estoy muy contento de tenerla en mi colección. ¿Eh? Y, digamos, incluso la del año siguiente, la del 14, también estaba completa. Yo acá les muestro solamente los tres valores más altos, porque quiero detenerme un poquito en estos tres valores, digamos, como representativos de la totalidad de la serie, que es maravillosa, todos los valores son raros, a medida que vamos pasando los 50 pesos en adelante. ¿Eh? Pero acá hay dos cosas que realmente uno tiene que destacar. Primero, el valor, digamos, monetario de esos sellos, en el sentido de lo que valía en su momento. Ustedes piensen que más o menos para que tengamos una idea de lo que valían esos sellos, tendríamos que dividirlo por dos para convertirlo en dólares. Es decir, que el sello de 2.000 pesos era en esa época $1.000 de aquella época. Y todos sabemos que $1.000 en aquella época era mucho. Era como si ahora yo dijera 40, 50.000 dólares. ¿No? ¿Sí? O sea, realmente un sello impresionante. Claro, me hubiera gustado ver un documento, porque fíjense que están todos usados. Estos sellos no se verían nuevos y además quién va a comprar un sello de esto para poner en su colección, más bien que no. Debe haber provenido de algún contrato muy importante, de una compraventa, de lo que pudiera. Y lo otro que nos da la pauta de su rareza es el número de orden. Ustedes fíjense, el de 2.000 pesos, 33. 33, o sea, qué sé yo, tampoco tiene por qué ser el último, pero no se debe haber emitido muchos. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poquito mi idea es, bueno, por un lado agradezco muchísimo la idea y estoy sorprendido, perdón, la suerte que tuve y estoy sorprendido todavía de la suerte que tuve de haber podido reunir de distintos lados, cosas que suele ocurrir cuando uno durante mucho tiempo va coleccionando cosas y a veces cree que nunca va a avanzar demasiado, de pronto aparece en un lado, de pronto aparece en el otro, y poco a poco justamente una buena colección se puede lograr cuando uno tiene la suerte de poder reunir material de distintas fuentes, una que vino de un lado, otra que vino del otro, y cuando uno se quiere dar cuenta, la colección se completó bastante. ¿Eh? Y la otra es, bueno, la idea de seguir avanzando con esto, tratar de seguir buscando material y ver si con el tiempo, ¿quién dice con el tiempo? De acá a 6 meses, de acá a un año, qué tanto uno pudo avanzar, porque esto no es, digamos, como decir todos los días incorporo algo nuevo, no. Ya de principio, lo primero que hice, por supuesto, hablé con Ernesto, algunos que tenía repetidos falsé a él me consiguió unos más, y ya, por ejemplo, ahora me consiguió 4 más, que ya es poquito, al lado de los 800 que me faltan, pero bueno, siempre son bienvenidos. O sea que la idea está ahora en seguir avanzando en esta colección. Bueno, con esto que les quería compartir a ustedes, finalizo la presentación de hoy, les agradezco mucho, espero que les haya interesado, y bueno, y quería destacar esto de que, bueno, ya pasamos las 600 charlas, y que, por supuesto, pasando por las 666 de la mano de Alfonso, estamos decididos a seguir hasta las 1000. Así que muchas gracias por haber compartido esta charla conmigo. Muchas gracias, Miguel, por la charla muy interesante. No, de nada. ¿Preguntas o comentarios para Miguel? Yo tengo una. Miguel, bueno, primero que te haga la pregunta, Héctor. Héctor, adelante. Estás en mute, Héctor. Muy bueno, como siempre, lo que mostrás.
Bueno, seguramente si te faltan 3.000 vas a llegar a tener 5.000, pero no importa. Lo que quería comentarte es que en la página 16, cuando lo vi, vos dijiste que era 40 pesos correspondiente a una propiedad de tanto. Hay un círculo que yo vi muy rápido, que creo que decía también 30 pesos. ¿Eso por qué es así? ¿O A vi ver, mal? vuelvo a ver Y el círculo es impreso, igual que sí, sí, el vamos, 16, sí. ahí está. ¿A qué círculo te referís? ¿Ves ahí que dice 30 Al del papel sellado. en el papel? Hay uno, Sí, sí, ese, sí. Ah, no, no, pará. ¿Esto decís vos? eso. No, este es un papel sellado de 30 pesos. Ese 30 pesos está indicado en el encabezamiento y en la indicia, digamos. Pero es la repetición del 30 pesos Ah, del valor de... Sí, sí, sí. creí que era 70 por eso, porque yo vi el 30 pesos y dije, hay algo que se me está escapando, y como es medio chico que se ve, No, era igual esa la es pregunta. lo que vos decís, en el sentido de que podría llevar a la confusión de creer que es, pero no, es el mismo papel sellado que, bueno, en el encabezamiento tiene el valor y en la indicia también. Es como que están repitiendo para Sí, confundir. no sé si para confundir, ellos ya estaban acostumbrados, ya lo conocían, pero bueno, qué sé Sí, yo. Es el diseño del papel sellado. Sí. sí, esa era la duda nomás. Bueno, bárbaro. Miguel, Sí, lo que te iba a preguntar, hubo un momento en que nos enseñaste una lámina en donde mencionaba las diferencias de perforación que habían en algunos de estos sellos fiscales. eso, sí. Eh, bueno, de los pocos documentos que han sobrevivido que todavía tengan los sellos adheridos, ¿has podido ver si en algún de estos que tenían variedades, si digamos que hubieran dos del mismo valor pero con diferencia de perforación, que nos pudiera indicar que en teoría se imprimieron, se hicieron al mismo tiempo, pero tal vez en una máquina perforaron unos de una perforación y en otra de otra, o, o simplemente cuando se agotaban hacían otro tiraje y no eran muy cuidadosos con el arreglo de la máquina? Para Eh, que, bueno, o sea, yo sé que a la imprenta le da igual qué sí, perforación se sí. use, pero sí está interesante que en una se haya de un tipo o de otro tipo, Mm. muy curioso. Sí, eso es llamativo, sobre todo en el 4 centavos, ¿no? Porque uno Ujú, supondría que un tipo se usó al principio y el otro tipo después. Bueno, ujú, aparentemente no fueron simultáneos. Eh, yo la verdad, vos viste que no hay muchos documentos, con lo cual ujú, hacer sí, un sí, estudio, digamos que es muy escaso. sí. En realidad, la información acerca de las tiradas y de las fechas de las tiradas está dada por Marco del Pont. O sea, él es el que dice las que se emitieron el 1 de enero, cuáles son las de agosto, y después él no menciona una tercera. Él menciona que hay cambios en el cliché, pero no ahonda mucho en ese estudio. Lo de las terceras, digamos, emisiones, o terceras y sus... yo lo encontré en la colección que compré. Se ve que la persona que lo había hecho, de hecho las había puesto por separado. Yo las volví a juntar porque me parece más interesante comparar un mismo valor y no poner primero una emisión, después otra, porque es difícil comparar, ¿no? Pero la persona que había armado la colección había puesto primer tirada, segunda tirada en otra hoja y tercera tirada en otra. ¿Eh? Lo había diferenciado así. Entonces yo confío en el estudio que se hizo porque ellos tenían la información de primera mano, digamos. Ellos estaban en la época, Marco del Pont iba. Es muy interesante ese catálogo que vos justamente ahí mostrás, porque Marco del Pont, digamos, ahí cuenta muchos detalles acerca de los hechos. ¿Eh? Él digamos, se informaba, claro, lo tenía en el momento, si iba a ver a las autoridades, les preguntaba esto cómo fue, esto para qué, que eso se pedía la ley, bueno.
y cuenta cómo se usaban, cuántos se emitieron, en qué momento, o sea, toda esa información es muy detallada, marcó el PON en esta época. Ya, muchísimas gracias, Miguel. Sugiero que hablen más bajito para que no se despierte Sebastián. Y hoy cortó mucho Sí. pelo. Está muy cansado. Heinz. Gracias. Felicitaciones una vez más, Miguel. Gracias. Es realmente sorprendente la cantidad de valores distintos que se emitían año a año Claro. en Argentina de estos timbres. Y es más notorio aún en esos valores altos, considerando, y a ver si estoy en lo correcto, que esos números indican un número unitario por timbre. Vale decir que en el pliego, supongamos que hay 100. En el pliego están numerados del 1 al 100, en el siguiente pliego, en el segundo pliego están del 101 al 200. Claro. No es que el número 33 se repita 100 veces, porque No, en ese no, no, caso, no. que en Chile ocurría en años muy posteriores, por la necesidad de imprimir gran cantidad, los pliegos tenían la posición A1, A2, A3 con un mismo número. Pero en este caso, en esos años ahí, es evidente que se refiere al número unitario de ese timbre. Vale decir que ese 33 era del primer pliego que se emitió, claramente. Y que es muy posible de ese valor, no se debe haber emitido más de un pliego. Yo, por ejemplo, Mm. en el Forbin aparecen las cantidades emitidas y hay sellos, por ejemplo, yo les mostré de 500 pesos, del cual se hicieron 90. Pero Forbin habla de otros posteriores, del cual se hicieron menos que 90. O sea, en algunos años se utilizaron muy pocos sellos de los altos, o sea que ni siquiera se llegó a consumir una plancha, o sea, se imprimía una plancha, pero no se llegaba a vender completa de los valores altos. ¿Eh? Realmente Correcto. eso es muy llamativo, o sea, estamos hablando de tiradas muy, muy, muy cortas para los valores altos, ¿no? Sí, y esos valores altos seguramente se vendían solo en la tesorería, porque Bueno, los comunes, los bajos, se vendían en todas partes. Digamos, en todas partes me refiero a, normalmente, no sé si allá, también en las oficinas de correo que vendían tanto de correos como de los fiscales. claro, sí, me imagino que sí, claro. Sí, sí, los valores altos seguramente que había que ir a la oficina central, seguro, seguro, sí, 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 sí. También está el hecho, y eso lo estipulaba la ley de sellos, que hasta cierto valor, creo que en la época era hasta 5 pesos, se podía vender al público libremente. O sea, uno podía ir, comprar y agenciarse los sellos y tenerlos. Pero más de 5 ya no. Había que ir con el documento y estamparlo en la oficina y se anulaba ahí. O sea que los valores altos no se podían llevar nuevos, digamos. muchas gracias. No de nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel? No miro las manos en alto, así que nuevamente, Miguel, felicidades por tu conferencia del día de hoy. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Y el día de hoy.